Bueno, vamos a continuar con nuestras clases de procedimiento administrativo. En este video vamos a hablar un poco de las partes y de los plazos. Después, en un video siguiente, vamos a hablar de la estructura del procedimiento tal como está reglamentado en el Reglamento de Procedimientos Administrativos desde su inicio hasta su finalización. Y en otro video, para concluir, vamos a exponer en particular sobre el procedimiento recursivo, o sea, los recursos ordinarios, el de reconsideración, el jerárquico y el de alzada, y extraordinario, el de revisión, para impugnar actos administrativos. Sin perjuicio de otras figuras que normalmente la doctrina trata en ocasión de desarrollar los recursos, como son, por ejemplo, la reclamación en queja, la aclaratoria, la rectificación y la denuncia de legitimidad. Bueno, ahí un poco está trazado el desarrollo de las clases para agotar este eje temático del procedimiento administrativo. Bueno, en cuanto a las partes en el procedimiento administrativo, hay una amplitud respecto de quienes pueden ser parte en este procedimiento, cualquiera sea su índole. Un procedimiento declarativo, impugnativo, etc. Puede ser parte toda persona física o jurídica, pública o privada, ¿no? En la medida que posean que su aptitud para ser parte en el procedimiento esté calificada por la legitimación, requisito que se satisface con la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo, y eventualmente en algunos supuestos también el interés simple podría surtir legitimación para ser parte en un procedimiento administrativo o para tener cierto interés en él. Nadie puede ser parte si no tiene, y esto está regulado por el derecho civil, si no tiene capacidad de derecho y de hecho, ¿no? para actuar en el orden normal de las relaciones jurídicas. Pero además, insisto, además de esa aptitud jurídica genérica, que por tener capacidad permite ser parte en abstracto de un procedimiento administrativo, para ser parte en concreto se requiere tener legitimación. Es decir, que el acto que se impugna o la pretensión que se presenta ante la administración se inserte en el marco de una relación jurídica en la que el administrado titulariza o puede invocar su carácter de interesado por estar afectado un derecho subjetivo o un interés legítimo suyo. Es así que se distingue entre parte en general o administrado en general, que sería el que tiene esa capacidad abstracta que le permitiría ser parte en cualquier procedimiento administrativo, e interesado, que es el que efectivamente tiene legitimación para ser parte en el procedimiento de que se trate. Hay algunos supuestos de sujetos con capacidad para ser parte en el procedimiento administrativo que deben ser especialmente tratados. Es el caso de los menores adultos, que expresamente se prevé que pueden ser parte en el procedimiento administrativo. Eso está previsto en el artículo 3º, segunda parte del reglamento. Siempre que aludo al reglamento, estoy haciendo referencia al Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto 1759 del año 1972, con el texto ordenado actual vigente, que es el texto ordenado del año 2017. Es importante que a medida que estudien procedimiento administrativo, ya sea con los libros o escuchando este sencillo aporte que es la clase, que es un simple esquema, vayan, ¿no? Leyendo los distintos artículos del reglamento de procedimiento administrativo, porque ahí van a ver la regulación de cada una de las cuestiones
de las que vamos pasando revista. Bueno, ese artículo tercero dice en la segunda parte que los menores adultos pueden ser parte en el procedimiento administrativo. Tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte interesada en la defensa de sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos. El reglamento habla de menores adultos, bueno, porque copia la terminología originaria del reglamento y se omitió al ordenarse el texto del año 2017 actualizar la terminología con el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Los menores adultos a los que se refiere este artículo del Reglamento de Procedimientos Administrativos equivalen a los menores adolescentes del actual Código Civil y Comercial de la Nación. Hay que hablar también de los incapaces absolutos y de las personas con capacidad restringida. Bueno, en el caso de los capaces absolutos está claro que no pueden actuar en el procedimiento administrativo sino con autorización judicial y a través de sus representantes. En el caso de los individuos con capacidad restringida, bueno, ellos pueden actuar en el procedimiento administrativo en la medida que el juez que decreta esa restricción de la capacidad no haya excluido al procedimiento administrativo dentro de los actos que la persona puede realizar. En todo caso, si puede participar en procedimientos administrativos sin necesidad de una autorización judicial expresa, lo va a tener que hacer junto con su apoyo, ¿no? Los antiguos tutores o curadores, ¿no? En cambio, si el juez excluyó la posibilidad de intervenir en procedimientos administrativos, se va a requerir autorización judicial para que pueda hacerlo. Otro tema es también si las personas jurídicas, ¿no?, públicas, estatales, pueden ser parte en procedimientos administrativos. Acá hay que distinguir entre cuál es el objeto de la presentación que lleva a cabo un ente público estatal. Claramente, por el principio de unidad de acción, no pueden ser parte en un procedimiento administrativo impugnatorio para recurrir o impugnar decisiones de otros órganos del Estado, o de otras autoridades. Eso sería una especie de escándalo y uso administrativo. Lo que no significa que no puedan hacer peticiones, requerimientos o eventualmente intimaciones ante el propio Estado o demás personas públicas que constituyen la llamada administración indirecta. Si eventualmente tienen una relación conflictiva con otra área del Estado, con otro organismo, las entidades públicas estatales tienen a su disposición para hacerse reclamos entre ellas o a la administración central un procedimiento específico que es el procedimiento de controversias interadministrativas, que está regulado en la Ley 19.983 y su reglamentación. Entonces, para resumir, pueden intervenir en procedimientos administrativos, pueden tener relaciones interadministrativas, hacer peticiones, intimar, pero lo que no pueden es ni demandarse judicialmente entre ellas y tampoco interponer recursos contra actos administrativos que dictan las autoridades de la administración central u otras entidades descentralizadas. Y si tienen algún reclamo de naturaleza pecuniaria o jurídica, pero no pecuniaria, para hacerse, bueno, tienen a su disposición en el primer caso reclamos de contenido económico, el procedimiento de contiendas o conflictos interadministrativos y bueno, si hay una disputa jurídica vinculada a sus competencias o a sus poderes o a sus atribuciones, ahí pueden plantear un conflicto positivo o negativo de competencias ante el superior común. ¿Qué decir sobre la relación ya no entre
personas públicas estatales entre sí, sino, o de ellas con la administración central, sino de órganos entre sí, ¿no? Las relaciones interorgánicas. Siempre que se alude al procedimiento administrativo, se tiene en mente el procedimiento de elaboración y dictado de un acto administrativo que puede afectar los derechos de los particulares. Entonces, hay como un prejuicio, ¿no? Una primera estructuración, una finalidad relevante del procedimiento administrativo que presupone necesariamente que es un vínculo entre la administración y un sujeto de derecho ajeno a ella, donde va a tener todas las garantías para que la decisión que finalmente dicte la administración pública sea justa y razonable, y si no lo es, podrá ser impugnada. Eso es como la actividad externa de la administración, ¿no? Recuerda la definición del acto administrativo, es una declaración de un órgano del Estado en ejercicio de la función materialmente administrativa que se caracteriza, ¿no?, en el marco del régimen exorbitante o administrativo por producir efectos jurídicos directos e inmediatos sobre terceros ajenos a la estructura de la administración. Los órganos integran la administración. Acá estamos en el ámbito de las relaciones interorgánicas. Obviamente que un órgano puede intervenir en un procedimiento, hacer dictámenes, pero todo eso, suministrar pareceres, realizar controles, pero todo eso es actividad interorgánica. El hecho de que el procedimiento administrativo en general no apunte a eso, no quiere decir que no haya un procedimiento, un protocolo, un vínculo de actuación entre los distintos órganos que integran la estructura de la administración pública. La única excepción en virtud de la cual tienen habilitado un procedimiento expreso al que se refiere la ley es cuando tienen que defender su competencia o reivindicarla o exigirle a otro órgano que la reconoce, ¿no? Son los conflictos positivos y negativos de competencia. Ahí sí, ¿no? Hay un procedimiento, a pesar de que se trata de actividad interna. Casani habla como de un procedimiento jurídico que opera en el ámbito del derecho administrativo interno. En cuanto a la intervención de terceros en el procedimiento administrativo, acá, bueno, el tercero es todo interesado, que no ha participado todavía del procedimiento administrativo, y cuando él se presenta porque lo que la administración vaya a decidir o lo que ya decidió, si estamos hablando de un procedimiento de impugnación, puede afectarlo, la administración no tiene discrecionalidad para aceptarlo o no. Acreditada su legitimación, debe ser parte en el procedimiento administrativo, en el estado en que se encuentra. Normalmente la aparición o la convocatoria del tercero necesariamente interesado no retrotrae el procedimiento a etapas anteriores, pero la administración puede así disponerlo si considera que, de no arbitrarse esa solución, se puedan ver afectados derechos del tercero interesado. Lo mismo que sucede en el ámbito del derecho procesal, para que un acto administrativo sea válido, debió haberse dado intervención a todos aquellos a los que podría afectar su contenido. De modo que, emitido un acto administrativo con omisión de la participación en el procedimiento previo de los terceros interesados, estos pueden plantear su validez a través de los recursos que correspondan. El plazo para interponer esos recursos, bueno, no se va a computar desde el momento en que se le notificó el acto, porque claramente su existencia por la administración no era conocida, sino a partir del momento en que se acredite que tomaron conocimiento de la decisión que los afecta.
Un punto bastante discutido en el procedimiento administrativo es la representación, ¿no? Bueno, no discutido en términos generales, sino sobre si la representación necesariamente debe ser hecha por profesionales del derecho o no, ¿no? A través de apoderados o letrados patrocinantes en su caso. La ley, en el artículo primero, inciso F, apartado primero, dice que el derecho a ser oído, ¿no?, que tienen los administrados dentro de la garantía del debido proceso adjetivo, consiste en el derecho de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos e intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa permita que la presentación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales de derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los casos en que planteen o debatan cuestiones jurídicas. El problema es hermenéutico, porque vieron que este apartado de la norma dice que cuando una norma expresa permita que la presentación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del derecho. Entonces, parecería ser que el principio general es que la representación solo sea ejercida por profesionales del derecho, salvo que una norma expresa permita que la representación pueda ser llevada a cabo por quienes no revistan esa condición de profesionales de derecho. Pero aún así la ley exige que el representante sea abogado y si no lo es, por lo menos que actúe con un patrocinio letrado, cuando el objeto de la representación, el objeto sobre el que recae la pretensión o el trámite en el que se ejerce la representación, implica plantear o debatir cuestiones jurídicas. Acá van a ver que hay discusión doctrinaria. Cabría armonizar la exigencia de patrocinio letrado o de representación a través de un profesional del derecho con el principio de informalismo moderado. Entonces, aun cuando el administrado haga una presentación de aquellas que plantean o conduzcan al debate de cuestiones jurídicas con un representante que no sea profesional del derecho, no debería desestimarse esa presentación, sino en todo caso intimarlo a que la radique con patrocinio letrado. En cuanto a la representación, el modo como puede otorgarse, cómo cesa, todo eso está pormenorizadamente previsto en el reglamento de procedimientos administrativos. Artículo 31, artículo 32, artículo 33, 34, 35, 36, que habla de la unificación de personería, y el 37, que habla de la revocación de la personería unificada. Sepan que también actualmente en la administración pública, bueno, los expedientes analógicos en papel son la excepción y la regla es el expediente digital, ¿no?, y las presentaciones electrónicas. De modo que el reglamento tiene previsiones específicas vinculados a eso. De todas maneras, más allá de las facilidades de las presentaciones digitales, la forma de acreditar el poder es exhibiendo el contrato de representación, ¿no? Puede ser el testimonio de poder general o especial, copia simple, carta poder que puede estar tanto autorizada por autoridad policial, judicial, escribano público o autenticada por un banco
o por un poder otorgado ante la autoridad administrativa. El reglamento prevé que si ya están en el marco de una presentación electrónica y ese poder lo presentaron en otro expediente, no necesitan volver a acreditar la personería. Bastará con aludir al otro expediente electrónico en el cual esa documentación que acredita el mandato ya fue oportunamente presentada. Y en cuanto a la cesación de la representación, ahí, bueno, me remito a lo que dice el artículo 34. Obviamente es por revocación del poder, por renuncia, que no es automática, ¿no? Sino que debe darse al administrado un plazo para que reemplace a su representante, por muerte o inhabilidad del mandatario o por muerte o incapacidad del poder dante. Bueno, en cuanto a los plazos, hay una primera aclaración terminológica. En el procedimiento, en el derecho administrativo, plazo y término es lo mismo. El plazo en general es un hecho futuro y es el lapso durante el cual deben realizarse, ya sea por parte del administrado como de la administración, determinados hechos o actos jurídicos. En el procedimiento administrativo los plazos como principio no están asociados tanto al principio dispositivo. De modo que no necesariamente el cumplimiento del plazo implica la posibilidad eh, la imposibilidad de prorrogarlos. Y la perentoriedad tampoco es fatal, ¿no? Sino que en principio, por aplicación del principio de formalismo moderado a favor del administrado, los procedimientos administrativos no caducan automáticamente, salvo en materia de recursos, donde ahí los plazos son relevantes, a tal punto que el recurso presentado fuera de término, en el mejor de los casos, puede ser admitido como denuncia de ilegitimidad, o si están excedidas razonables pautas temporales, ni siquiera es admitido en esos términos. Entonces, como les decía, en el derecho administrativo y en particular en este bloque doctrinario y dogmático vinculado al procedimiento, la distinción entre plazo y término no es tan importante como en el derecho civil. En general se los toma como sinónimos. Quizás el plazo tiene un significado especial como cláusula accidental de los actos administrativos, como elemento accidental del acto administrativo. Cuando se supedita el cumplimiento de efectos o la vigencia del acto administrativo al acaecimiento de determinado hecho futuro, según se trate de una condición suspensiva o resolutoria. El hecho de que la finalidad de los plazos en el procedimiento administrativo esté más que nada encaminada a ordenar la actividad de la administración y de los administrados, pero no establecer como principio la perentoriedad y la improrrogabilidad, tiene que ver también con la circunstancia de que, recuerden, en el procedimiento administrativo la administración debe asumir que el administrado, más allá de que puede confrontar con ella, ¿no? Y plantearle y oponerle un derecho subjetivo, un interés legítimo, exigirle una prestación, es también un colaborador, porque al reclamarle, al plantearle, al impugnar su decisión, la ayuda a mejorarlas, ¿no? Entonces, la controversia no tiene el carácter tan definitorio y estructurante de todos los efectos jurídicos del procedimiento, como sí tiene la controversia entre partes en el marco de un proceso judicial. Entonces eso justifica también que el carácter obligatorio de los plazos
no sea incompatible con la posibilidad que tiene la administración de pedirlo al administrado y concederlo a la administración de prorrogarlos. Y tampoco es incompatible con un régimen de perentoriedad que es la excepción. En principio, no hay perentoriedad que lleve a una sanción automática o a una conclusión o finalización automática del procedimiento. Si el administrado no ha realizado o no ha impulsado el procedimiento durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, acá la norma particularmente importante es el artículo primero, inciso E, de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que va desgranando sus distintos apartados, bueno, el régimen legal sobre los plazos en el procedimiento administrativo. En cuanto a los plazos, dice este inciso E del artículo primero de la Ley 19.549, serán obligatorios para los interesados y para la administración, ¿no? Una consecuencia de esto es que el silencio de la administración se configura solo si el administrado opta por ese modo ficto de obtener un pronunciamiento administrativo. Pero si no lo hace, siempre la administración tendrá obligación de pronunciarse. De todas maneras, la obligatoriedad del plazo tiene el efecto jurídico de que da lugar a que el administrado plantee el silencio de la administración. Puede hacer otras cosas, ¿se acuerdan? ¿No? Puede plantear, o lo vamos a ver después, ante el silencio de la administración, el administrado puede interponer una reclamación en queja al superior para que obligue al órgano de que se trate a pronunciarse dentro del plazo previsto al efecto. Y también el carácter obligatorio de los plazos legitima al administrado que es parte en un procedimiento administrativo y que necesita que la administración se expida a interponer un proceso judicial urgente con esa finalidad, que es el amparo por mora de la administración, que está previsto, si mal no recuerdo, en el artículo 28 de la ley. A ver, vamos a chequear que sea así. Sí, tal cual, en el artículo 28 de la ley. Bueno, entonces los plazos son obligatorios para los interesados, pero también para la administración. Se cuentan en días hábiles administrativos, dice el apartado 2, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de parte. Siempre los plazos se computan en días hábiles administrativos. Dicho sea de paso, en estos días salió en el boletín oficial un decreto que vuelve a suspender los plazos del procedimiento administrativo en razón de la restricción de actividades dispuestas con motivo de la epidemia, de la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué pasa cuando los plazos se fijan en otros términos? No en días hábiles, sino en semanas, en meses, en años. Bueno, ahí se aplica subsidiariamente el Código Civil y Comercial de la Nación, y a los fines del cómputo de plazos establecidos no en días, en ese caso siempre serán días hábiles administrativos, no judiciales, ¿no? Días hábiles administrativos, porque estos plazos transcurren en sede administrativa y a los efectos de presentaciones o decisiones del administrado y de los órganos públicos en el marco de procedimientos administrativos. Bueno, ¿qué sucede entonces si los plazos son fijados en términos de semanas, meses, años? Bueno, ahí se los computa de acuerdo con el sentido natural, ¿no? de esos lapsos. Por otra parte, sería imposible distinguir entre meses hábiles e inhábiles, ¿no? O entre semanas hábiles o años hábiles y semanas y años inhábiles. De modo que aunque la regla no viniera por aplicación subsidiaria del Código Civil, sería de sentido común y de lógica jurídica. Los plazos se computan, recuerden, siempre en días hábiles administrativos, salvo disposición o previsión en contrario.
y se computan a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratara de plazos relativos a actos que deban ser publicados, regirá lo dispuesto en el Código Civil. Entonces, cuando se trata de actos de alcance particular o individual que para adquirir eficacia requieren como mecanismo de publicidad la notificación al interesado, el cómputo del plazo, de los días de los que consta el plazo, comienza a partir de las 0 horas del día siguiente al de la notificación. Y si se trata de actos de alcance general, que adquieren eficacia a través de su publicación oficial, rigen, ¿no? Desde el día en que ellos determinen, o en su defecto, 8 días después de su publicación. Después el apartado 4 establece un plazo residual. Cuando no se hubiera establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas, informes, aquel será de 10 días. Con la última reforma del Reglamento de Procedimientos Administrativos, hay un plazo de 5 días hábiles para que cada órgano llene, complete, satisfaga la intervención que se le requiere en el marco de un procedimiento administrativo. No es el plazo para adoptar la decisión de fondo, pero sí es el plazo para que cada órgano que es consultado o cuya intervención es requerida se expida, sin perjuicio de que puede ser prorrogado en atención a la complejidad del asunto sobre el que deba expedirse. El apartado quinto de este inciso E de la ley dice que antes del vencimiento de un plazo podrá la administración de oficio o a pedido del interesado disponer su ampliación por el tiempo razonable que fijare, mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos con 2 días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiera solicitado. Bueno, acá la ley contempla especialmente la posibilidad de ampliar o prorrogar los plazos. O sea, sin perjuicio de su carácter obligatorio, los plazos en el procedimiento administrativo, salvo lo de los recursos, obviamente, son siempre prorrogables. Sobre la prórroga se puede plantear la cuestión de cuándo operan los efectos jurídicos de una prórroga. Bueno, claramente, en virtud de una interpretación sistemática de la ley, el acto administrativo o la comunicación oficial que notifica al administrado que el plazo de que se trata ha sido prorrogado, bueno, debería tener naturalmente efectos a partir de las 0 horas del día siguiente al de esa notificación. Otra cuestión importante es que este inciso quinto, este apartado quinto, principia diciendo antes del vencimiento de un plazo. Pero si el plazo ya está vencido, tampoco hay ningún impedimento para ampliarlo o prorrogarlo. Otra cuestión importante es la vinculada a si en el procedimiento administrativo los efectos jurídicos de la suspensión o de la interrupción de los plazos, como sucede en otras ramas del derecho, y particularmente en el derecho civil y en el derecho procesal civil, son diferentes. Bueno, actualmente sí, porque una jurisprudencia reciente de hace 2 o 3 años de la Procuración del Tesoro de la Nación cambió lo que era la doctrina tradicional de la Procuración, alineada con la doctrina de los autores y con la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que en el procedimiento administrativo, ya sea que el procedimiento es suspendido o interrumpido, el efecto jurídico es idéntico. Completada, acaecida, fenecida la causal de suspensión o de interrupción,
los plazos o los términos del procedimiento administrativo se reinician. Esto quiere decir que empiezan de cero nuevamente. La cuestión es importante, tiene efectos prácticos relevantes, porque, por ejemplo, si ustedes tienen que impugnar un acto administrativo, ustedes saben que pedir vista de las actuaciones suspende los plazos para recurrir. Si la suspensión opera como en el derecho procesal civil o en el derecho civil, transcurrido o concluida la circunstancia que provoca la suspensión de los plazos, su cómputo prosigue el previo a la suspensión. Entonces, si ustedes interponían la solicitud de vista a los 8 días dentro del plazo de 10 días para interponer un recurso de reconsideración, el mismo pedido de vista y después su eventual concesión suspendían los plazos para recurrir, y concluida esa causal de suspensión, el cómputo del plazo del recurso, acá hablábamos en el ejemplo del recurso de reconsideración, que tiene un plazo de 10 días hábiles administrativos para ser interpuesto, se reiniciaría. O sea que empiezan de cero después de concluida el plazo para tomar vista del expediente. Bueno, eso ya no es así. Ya no es así en virtud de una modificación en la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación. Con lo cual no siempre los libros estén actualizados. Sepan que cuando hay suspensión de los procedimientos administrativos, sobre todo con motivo de solicitar la vista en el marco de un recurso administrativo, concluida la suspensión, se sigue con el cómputo previo. No van a poder hacer un cómputo que empiece desde el primer día otra vez. Ese cambio de doctrina de la Procuración fue muy, muy criticado por los autores. Parece una regresividad, la restricción de un derecho ya consolidado, que estaba en las reglas de juego, en las reglas jurídicas, en los principios regulatorios del procedimiento administrativo. Y bueno, no solo afectaría el principio de no regresividad, sino que también sería inconsistente con el principio de seguridad jurídica y con el principio de formalismo moderado a favor del administrado. E indirectamente lesivo también del principio de verdad material. ¿En qué se fundaba la doctrina, la jurisprudencia, inclusive la doctrina de la Procuración del Tesoro, para sostener que la suspensión y la interrupción en el procedimiento administrativo no tenían diferencia en cuanto a efectos jurídicos? Bueno, eso